primero que hemos contado es eso, la cadena de golpes de Estado que se empezó a dar en Sudán ya por hace 4 años y que ya ha desencadenado golpes de Estado en Gabón. Y es que la cuestión de presentarse a un tercer mandato está siendo una cuestión de gran tensión. O sea, curiosamente no solo en un área concreta, sino que esto atraviesa todo África. O sea, también ocurrió en Argelia, que también pasó al mismo tiempo del golpe de Estado de Sudán, el que derrocaron a Omar al-Bashir, porque Omar al-Bashir y Bouteflika los derrocaron como en un periodo bastante cercano de tiempo, porque básicamente a Bouteflika lo querían presentar a otras elecciones cuando estaba en estado vegetal, en silla de ruedas, apenas podía hablar y ya había un importante descontento popular. También, como decíamos, que ese mantenimiento prolongado en el poder es una enorme causa de inestabilidad y sobre todo con estas cuestiones que ahora mismo es que hay un efecto dominó, como comentaba Jorge en su análisis del golpe de Estado en Níger, que es que si ven que las juntas militares y los golpes de Estado llegan a funcionar y que están siendo internacionalmente tolerados, porque hasta Níger no hemos visto una respuesta excesivamente contundente en la cuestión internacional. O sea, sí en el marco de África, de la CDAO, porque a Mali le pusieron un embargo impresionante, pero es que con Níger ha sido lo más importante, algunos golpes de Estado hasta tolerados, como fue el caso de Chad. Y como en este golpe de Estado de Gabón no está viendo eso, como dice Alejandro, unas manifestaciones antifrancesas de gran calado, porque como ya vimos en Níger, es que a las pocas horas del golpe de Estado ya había gente con banderas rusas en, en las calles de la capital, que nosotros nos preguntábamos de dónde han salido esas banderas, pero ese es otro tema. Y luego eso está siendo determinante la postura que está teniendo el sistema internacional. Ahora mismo China, como ha dicho Alejandro, ha mostrado su preocupación porque tiene enormes intereses económicos por la importación y también importantes oportunidades de negocio. Al mismo tiempo, ha habido condenas, pero no grandes condenas, y ha sido muy llamativo el comunicado de Josep Borrell diciendo que se condenaba, o sea, una condena como un poco tibia. Se decía que los golpes de Estado eran inaceptables, pero, o sea, cuando se dice pero, aquí ya agarraos que se viene, en este decía pero, hay que tener en cuenta que es que Ali Bongo había ganado unas elecciones que habían sido enormemente fraudulentas. Y es como, o sea, ha sido bastante llamativo esa permisividad que se ha tenido con este golpe de Estado. Es uno de los puntos más interesantes quizá el ver cómo todos los actores que hasta hace una semana se rasgaban las vestiduras diciendo prácticamente hay que invadir Níger o no es tolerable que haya un golpe de Estado más, es decir, la línea roja está aquí, donde la ha marcado Bola Tinubu, aquí y no más. Y de repente hemos vuelto todos al deeply concerned, que es lo que estamos viendo en Bruselas. Es bastante obvio cómo el golpe de Gabón no va a ser objeto de debate sobre si se debe intervenir militarmente Gabón, ni por parte de los socios de su organización, en este caso, como dije, la CEAC no es un organismo mucho más integrado, no es uno de los más integrados de toda África, no es como por ejemplo la IGAD, la CDAO o la Organización del África Austral, que sí que tienen los tres un funcionamiento bueno, más funcional y más de intervenir incluso en países miembro, pero hay países que ya han puesto sus barbas a remojar. Es decir, que un país que se supone que va bien, que tiene influencia con todos, porque aunque sea un núcleo de la Francáfrica, tiene a China de manera destacada, tiene relación con Estados Unidos y con otros países, que sufra este golpe de Estado por un fraude electoral que es algo como, bueno, que se ve como algo habitual, que no está confirmado, pero que es una denuncia habitual en todos los países. Quiero decir, Nigeria tiene problemas mucho más graves que Gabón. Nigeria tiene también acusaciones de fraude electoral y hay analistas panafricanistas que se ve muy claro que ya están diciendo que es que estos golpes de Estado están justificados porque lo que hacen los presidentes en el poder son golpes de Estado electorales o golpes de Estado institucionales. El permitirse concurrir a más comicios, el falsear resultados, entonces que es lógico que haya una reacción.
pero es que hemos visto hasta un apoyo casi explícito de Jean-Luc Mélenchon, que es bastante interesante, como el líder de la Francia insumisa ha apoyado casi diciéndolo con todas las letras, porque igual no puede decirlo 100% explícito, lo que está ocurriendo en Gabón, ¿no? Que hay unas élites que se están perpetuando, considera que están usurpando el poder y, como digo, otros líderes que están en estas circunstancias y que no necesariamente están con la coyuntura del Sahel, ya se están preocupando por algo que a lo mejor antes no se preocupaban en Níger. Porque si ya digo que Bola Tinubu ha conseguido consolidar parte de su poder sin que los opositores reconozcan su victoria electoral, que es un poco lo que le pasaba a Bongo, pero tiene muchísimos más problemas por todos los costados de seguridad, de coyuntura regional, de reconocimiento, de hostilidad de los países vecinos. Entonces, que ahora mismo vengan en Gabón y se preocupen mucho países como Camerún o como Ruanda, que por distintos motivos y en distintas escalas acaban de anunciar una reestructuración de las Fuerzas Armadas. Entonces, Camerún, recordemos, lo digo porque en la región, yo sé que en YouTube, no, más que en Twitch, nos veis personas del África Central que nos habéis comentado, sobre todo desde Guinea Ecuatorial. Un saludo para todos que nos estaréis viendo en castellano, que sus presidentes llevan también muchas décadas, muchas más que Ali Bongo. Ali No, Bongo, espera, ¿podemos hablar de Teodoro Obiang? Ese es claro, otro claro. tema. Tenemos a Paul Biya, tenemos a Paul Kagame y tenemos a Teodoro Obiang. Son los tres líderes que ahora mismo más se tendrían que preocupar de la región. Porque es verdad que la República Democrática del Congo tiene una dinámica que puede recordarme de alguna manera más a Nigeria por la imposibilidad de controlar el Estado, por el desastre de un país tan grande, porque aunque sean líderes que no cuentan con un peso político brutal, no llevan décadas, sino que se van sucediendo aparentando un poco de turnismo, ¿no? Pero Paul Kagame, Teodoro Obiang y Paul Biya llevan toda la vida. Es algo que prácticamente es inherente a sus estados. De modo que ahora vamos a poder hablar de cómo Camerún ha hecho una reestructuración que voy a decir que es de cuadros medios. No es de alto nivel. Pero es que lo que pasó en Gabón en 2019 fue un intento de golpe de Estado de cuadros medios. Fracasó y ahora ha tenido que ser en 2023 cuando han venido los pesos pesados, ¿no? No sé exactamente el cuerpo que eran los líderes de los líderes militares, pero han tenido que ir, es llamativo también esto, al plató de Gabón 24, que se encuentra en el sótano del Palacio Presidencial. Esto es una cosa un poco Independencia bizarra, de ¿no? medios de comunicación, me comentan. De hecho, me llama la atención porque Ali Bongo cerró preventivamente France 24 y RFI, Radio France Internacional, no cerrar, sino que como que les impidió realizar cobertura durante las elecciones porque consideraba que eran un objeto, bueno, de desestabilización o que podían llegar a desinformar sobre lo que estaba ocurriendo. No, Porque si estas elecciones, perdona. sí, sí, no. Digo, si hablaban de fraude, podía ser un peligro, porque podía haber quien en Gabón volviera otra vez a las andadas y repitiera lo de 2016, que en 2016 gana por un 1%, las calles arden, quemaron edificios institucionales, las personas que protestaron contra el fraude, y ahora se supone que la denuncia de fraude era mayor. Entonces, que esto pueda ocurrir era un peligro, y que Macron salga a defender a Radio France Internacional y a France 24 diciendo que eliminarles de la cobertura supone una traba para la influencia y los intereses franceses, ha sentado mal hasta los periodistas franceses, porque es como estás diciendo públicamente que somos un ejemplo de arma de influencia, de poder blando, de no sé, de algún tipo de interés. Y es que es así, la prensa no deja de ser un poder más. Entonces, bueno, pues en Gabón, que haya llegado un nuevo líder y haya devuelto los permisos a estas televisiones francesas y medios, bueno, radio también, pues nos deja claro que no es un golpe antifrancés consolidado, que es verdad que Guinea y Níger tampoco buscaban eso, pero Níger se vio
es que no es obligado, pero se vio catalizado de una manera brutal. Primero porque había una base social que no había sido reprimida, como sí en Gabón, y segundo porque la coyuntura regional era de vamos a invadirte. Entonces, la reacción era buscar nuevos socios cuanto antes. Pero en Gabón no existe esa presión. De modo que pueden permitirse un golpe que no cambie la órbita geopolítica. De todos modos, vamos a ver, porque si Francia vuelve a cometer errores tan garrafales como los de Níger, pues puede ocurrir algo en Gabón. Digo errores porque a la vista está que en Níger no ha conseguido conservar su influencia y en otros países donde ha sido de otra manera, como en Guinea, han tardado mucho. O por ejemplo, en Burkina Faso y en Mali tardaron un año entero en perder la influencia porque tuvo que haber un segundo golpe de Estado que se asociara con grupos civiles antifranceses. Entonces en Gabón, otra dinámica. Hay que explicarla muy localmente. Y bueno, pues ahora si queréis, Andrea, si quieres comentar alguna cosa sobre lo que he explicado y si quieres entramos a hablar de los líderes eternos del África Central. Sí, es que no sé por dónde empezar, o sea, por los líderes, eso que comentábamos, es que la perpetuación de familias ha sido una constante en muchos países, como decíamos, que mucha gente nos ve desde Guinea. O sea, Guinea es un país muy interesante, es difícil acceder a él, o sea, tiene una restricción de visados brutal porque tienen como una gran preocupación a que les invadan o injerencias extranjeras. Pero es que el actual presidente, Teodoro Obiang, era el sobrino del anterior Macías, que era Francisco Macías, que el cual... ¿Se me oye bien? Yo te oigo bien, no sé si en el Vale. chat nos pueden confirmar. Sí, vale. Francisco Macías, que era el tío del actual presidente Teodoro Obiang, porque es que Teodoro Obiang le derrocó en un golpe de estado porque también era como el jefe del servicio carcelario y le derrocó. Y es que hasta ahora Teodoro Obiang es uno de los líderes más longevos de África en el poder y que actualmente se piensa que a lo mejor le podría sustituir su hijo Teodorino Obiang. O sea, esta cuestión funciona así. Luego es que es eso, ha habido actualmente, no se da como un rechazo hacia Occidente y hacia Francia en Gabón, como sí que se puede dar en Níger, así que está viendo como eso, una mayor permisividad, pero una enorme preocupación internacional por eso, por los intereses económicos que tenían países como China, que antes era Francia, uno de sus mayores socios comerciales, ya lo ha desbancado China, pero está siendo de una enorme relevancia. O sea, no sé si alguna cuestión... Había algunas preguntitas por el chat que yo creo que podemos aclarar rápidamente. Cuando hablamos de Guinea nos referimos siempre a Conakry. Es verdad que ahora justo Andrea, que estabais preguntando de qué hablaba de Guinea Ecuatorial, pero siempre hablamos de Guinea como Guinea, Conakry como Guinea, vaya. Si no, pues decimos Guinea-Bissau o Guinea Ecuatorial. Estaba ella hablando de Guinea Ecuatorial porque estaba hablando de Macías y de Obiang y de cómo ahora pues parece que irá por la transición hacia Teodorín. De hecho, es de una inteligencia mayor, voy a señalar, por organizar la transición en vida, que es algo que ha intentado hacer gente como Teodoro Obiang, porque es consciente de que si fallece en el cargo, siendo tan mayores, los más longevos del planeta además, pues puede tener un escenario chadiano. Y esto forzaría a que Teodorín, si quiere estar en el poder, que evidentemente quiere y está, y además un perfil súper beligerante, que le hemos visto algunas salidas de tono muy fuertes, va a tener que hacer como Idris Deby, Itno. Es decir, un golpe de Estado, tolerado por quien sea, porque yo creo que Teodorín no tiene tanta popularidad en Occidente como tiene Idris Deby, hijo, pero esto todo depende de la coyuntura. Y además, Uganda, por ejemplo, Museveni está llevando una política de intentar de alguna manera organizar una transición, pero no está dando los pasos adecuados. Si se consigue dar esa transición, los nuevos líderes llegarían como presidentes a las elecciones y ahí haya o no haya fraude electoral, porque como digo, yo esto pues no lo puedo auditar, pues esa persona ya estaría como en el cargo, tendría que revalidar título. Y eso es lo que se busca, es lo que es el estilo por ejemplo, ahora lo hemos visto en Camboya.
En Camboya se ha hecho, se ha situado al hijo, a Hun Manet, para que de cara a las elecciones pues ya esté gobernando. Eso se ha intentado hacer con Teodorín, se ha intentado hacer con Museveni, pero no lo están consiguiendo de una manera efectiva. Omar Bongo se encontró con esas complicaciones que al darse el relevo de esa manera a Ali Bongo, no toda la familia Bongo estaba de acuerdo. Ha habido esa pugna de intereses, como hablábamos también en el caso de Níger y también en el de Burkina y Egipto, que lo hemos intentado explicar para que veáis, como nos preguntáis en el chat, si es raro o es normal esto de que haya golpes de Estado. Una élite es golpista, no es necesariamente rupturista, sino que coge perfiles de las élites anteriores, pero aprovecha para dar un cambio político a algo que pueda ser de consenso. Y hemos visto cómo opositores a Keita han acabado gobernando, intentando acercarse a él y después al gobierno de Goita. Es decir, en Mali se ha dado esa transición. En Burkina Faso es súper habitual que se den golpes de Estado. En Gabón no. En Gabón ya nos habéis preguntado si es habitual, pero en Gabón se han dado algunos casos, exitoso y no exitoso, pero no es la tendencia. Por ejemplo, es como en Senegal, si hubiera un golpe de Estado, yo ahora mismo me lo creería por la coyuntura en la que se encuentra Senegal, pero no es en absoluto habitual. Nunca han tenido un golpe de Estado. Senegal no ha Entonces, tenido nunca. no podemos tampoco generalizar con África y los golpes de Estado. No. Hay que hablar un poco de la situación regional, la situación local. Y en este caso Gabón pues era uno de los más importantes de la Franca África. Si hay un giro o no hay un giro, no lo sabemos, pero los franceses desde luego ya están evacuando o hablando de evacuar a algunas empresas, algunos trabajadores de empresas. ¿Puede esto tener que ver con el neocolonialismo? Totalmente. Eso sí que tiene mucho que ver. Yo hablaría quizá más de... Bueno, se habla mucho de postcolonialismo y neocolonialismo como una cosa muy similar, pero al final el cómo se organizan las independencias después del colonialismo es ese neocolonialismo, ¿no? Mantener la influencia pero con un cambio político que los siga dejando en tu órbita. Y esto es lo que ahora mismo está en juego. Como una élite sustituye a la anterior, pero es sucesora. En los gobiernos de Egipto y gobiernos que os comentaba de Chad están muy vinculados. En este caso en Gabón, pues también, porque es el primo de Ali Bongo, los hermanos de Ali Bongo no veían con muy buen ojo lo que estaba ocurriendo con la sucesión de su padre. Entonces, de nuevo, vuelven a ser, siempre es un escenario propio, ¿no? Es un escenario gabonés, pero que vemos elementos de distintos signos, de distinto color en este juego. Sí, pero yo creo que la reacción internacional ha acompañado bastante, porque como hemos visto ahora mismo con Níger, se les han visto las costuras tanto a la Unión Africana como a la CEDEAO, que por cierto la Unión Africana ha anunciado ya que suspende a Gabón, o sea, la membresía de Gabón, lo cual ya resulta bastante irónico, que es que una organización internacional que busca la cooperación, la integración regional, ya tiene como un 10% de sus miembros fuera. O sea, ya no consigue tanto ese papel integrador y que puede llegar a ser cuestionado como le ocurrió a la CDAO en su momento. Luego también, eso, o sea, ahora mismo con Níger se ha metido en una crisis impresionante con el tema de la intervención. Con el tema de las intervenciones, que ahora mismo no se ponen de acuerdo ni en cuándo va a ser, ni cuántos efectivos llevar cada uno. Está siendo un proceso muy largo y desgastante políticamente para los países interventores. Ahora mismo los comisarios de la CEDEAO están pidiendo como una transición de 9 meses. Pero es que esto puede no ser aceptado por Níger, ya que está respaldado por Mali y Burkina Faso, y ahora mismo ha pasado una cosa muy llamativa en Níger, y es que Rusia ha bloqueado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas las sanciones para Mali. O sea, no solo es que se vea respaldado por países africanos, sino que podría llegarse a verse respaldado con Rusia, dependiendo de cuántos réditos le diese Níger a Moscú. Pero así que esta cuestión está siendo que no solo es que se dan golpes de Estado, sino que tienen muy pocos frenos a la hora de llevarse a cabo. Incluso se está viendo que si no tocas mucho los intereses estadounidenses y europeos, puede no haber mayores problemas, porque en la crisis de Níger no nos dejó de parecer llamativo como uno de los mediadores en esta crisis era Chad.
o sea, Mahamat Idris Deby Jr. yendo a Níger a reunirse con la nueva junta militar a decirles que se disolviesen. O sea, tenías a un a un a un militar que había llegado al poder a través de un golpe de Estado porque se murió su padre yendo al país de al lado a decirles por favor disolveos y volver al orden constitucional. O sea, para que veáis que esto de los golpes de Estado no es blanco o negro, hay muchos tonos de gris en los que entran enormes intereses. También luego importante en Gabón. Luego está a nivel social, que también lo hablamos mucho, no tienen problemas de seguridad como vienen a ser los gobiernos del Sahel, pero sí unos problemas de corrupción vastísimos. A niveles de Nigeria incluso se han encontrado cuando se detuvo al hijo del presidente Ali Bongos, se encontraron maletas y bolsas llenas de billetes. Y una de las cosas en las que la Junta Militar de Gabón, la nueva, se ha legitimado, no ha sido en tanto la seguridad como pueden ser los gobiernos del Sahel, porque Mali, Níger, Burkina Faso decían mucho de es que la incapacidad del gobierno para lidiar con la lucha contra el yihadismo, la inseguridad, etcétera, que se han centrado más en una cuestión de corrupción, de derroche y de ¿cómo decir? Incapacidad institucional para hacer frente a la Unión a los desafíos que tiene Gabón, porque a pesar de que, o sea, se basa mucho la economía de Gabón en el petróleo, eso significa que cuando el petróleo baja de precio, toda la economía de Gabón se va detrás. Y esto puede sufrir importantes subidas y bajadas. Ha llegado a crecer al 2% anual, casi al 3%, cuando el petróleo estaba en auge, pero luego a tener importantes caídas. Y sí, están preguntando por el chat sobre los miembros suspendidos, no solo de la CEDEAO, eso es importante. Estamos hablando de la Unión Africana. En la Unión Africana son 6 efectivamente los miembros suspendidos y además este año se han reafirmado las suspensiones de los países que llevan ya tiempo. Mali, Burkina Faso, Guinea, Sudán, Níger y Gabón. Recientemente aprobada su suspensión hoy mismo. Así que, para empezar, echamos en falta ahí un miembro, ¿no? Ya lo hemos hablado muchas veces y lo habéis preguntado por el chat. Hay una evidencia en torno al tratamiento de los golpes de Estado y esto nos hace ver un poco la reacción. ¿A quién suspende la Unión Africana? ¿A quién no suspende la Unión Africana? A Gabón lo ha suspendido, de modo que no lo está tratando como a Chad. Pero tampoco se están aplicando unos debates, un grupo tan grande, ¿no?, de países reunidos para decidir si se apoyan sanciones regionales, si se apoya una intervención militar. Esa semana que hemos tenido de la Unión Africana reunida y tratando de llevar a cabo un comunicado decidiendo si apoya o no una invasión para al final decir que tienen que pensarlo, que toman nota y que van a analizar un poco las cosas. Eso nos deja muy en evidencia cómo a Níger se le ha tratado como lo que es, una línea roja, un núcleo que puede llevar hacia una tendencia y hacia otra, una región de integración clave. Y a Gabón se le está aplicando otra estrategia, ¿no?, que es la estrategia que se intentó hacer con todos los otros países antes del segundo golpe de Estado, o en el caso de Guinea directamente desde el principio, ¿no? Un poco de negociación. Negociar con estos nuevos líderes un calendario de transición razonable, se le aplican suspensiones de membresía y sanciones sustanciales, pero no un bloqueo masivo, ¿no?, que es lo que vimos de intentar aplicar a Mali cuando se quiso agenciar un calendario de 5 años. Finalmente, estos calendarios suelen aceptar que sean de 2 años. Ahora mismo hemos visto, por ejemplo, la CEDEAO recular y decirle a Níger que, bueno, uno de 6 meses igual no lo quiere, pero te puedo hacer una última oferta antes de la invasión, que es uno de 9 meses. Cuando Níger creo que dijo 3 años, ¿no? Me parece que fue la cifra que ha pedido. Entonces, bueno, pues es intolerable, ¿no?, para ellos que apliquen esos calendarios, pero es que yo creo que Gabón, que ha dicho 2 años, ¿no? Andrea, no sé si Ahora no lo tengo claro. no estoy muy seguro, pero me parece a mí que dijeron 2 años de calendario de transición a poder civil. Son una cuestión que
no le gusta a la Unión Africana, pero no es suficientemente grave como para pensar en apoyar o no apoyar una intervención. Sobre todo, si pensamos en la organización regional. Chad es un país que se ha mostrado muy preocupado por Níger, pero no quería una intervención militar, por mucho que seas pro-francés, porque puede causarte una crisis humanitaria. Pero Chad está súper preocupado por Gabón, porque ve que es su región, porque es la misma organización y tiene que haber alguien que aplique el papel de líder y del líder político, porque el líder transitorio ahora mismo es que también tiene un poco narices la situación. El líder de la organización de África Central es República Centroafricana. Entonces, Touadéra evidentemente no va a proponer una invasión de Gabón para restaurar a Ali Bongo en el poder. Eso es algo que Bola Tinubu puede hacer, pero Touadéra pues ni está en situación por cómo está la República Centroafricana, ni es algo que convenga a los intereses regionales de la República Centroafricana. Entonces Chad es el que se ha mostrado más duro. Y el resto, como he explicado antes, pues se han apresurado a revisar sus propias fuerzas armadas. Sí, que esta dinámica me resultó muy llamativa de eso, de reformar tus propias fuerzas armadas, porque cuando pasaron todas las crisis de Sudán y Argelia, cuando cayeron Bouteflika y al-Bashir, pasó un poco lo mismo, pero a un nivel más legislativo, porque es que lo que pasó en Argelia fue que hubo, muchas, vamos a decir, piruetas legales para que permitir que Bouteflika se pudiese presentar a las elecciones, lo que provocó un enorme descontento, y no fueron pocos los países africanos que fueron corriendo a cambiar sus constituciones para aumentar el número de veces que se podían presentar o el número de años para no hacerlo tan cerca de las elecciones como para poder dar un descontento popular. O sea, es que ya los países de la región se están viendo en una situación muy tensa, también en Senegal, como decíamos, están muy preocupados con esto, porque es que el país que siempre se ha puesto como un ejemplo de estabilidad, ahora mismo en febrero se enfrenta a unas elecciones muy tensas en las que ya el presidente ha dicho que no se presenta, pero que a lo mejor puede cambiar esto en el último momento, haciendo una interpretación bastante creativa de la Constitución. El principal candidato opositor, Ousmane Sonko, no puede presentarse porque está condenado por, ¿cómo lo llamaban? Perversión de menores o algo así. Y le manda a la cárcel y le inhabilita políticamente, por lo que ahora mismo hay un escenario abierto en el que no se sabe muy bien qué puede pasar y que también la tensión social en Senegal está siendo cada vez más grande debido al encarecimiento del coste de la vida, la corrupción, y también en Nigeria está mirando con muchísimo peligro, ya que eso también está ocurriendo lo mismo, un descontento social cada vez mayor, la corrupción, la inestabilidad. Nigeria tiene muchísimos problemas, a pesar de ser una de las mayores economías del continente, se enfrenta a problemas en casi todos sus ámbitos, pero es que este año han tenido que quitar el subsidio a la gasolina, lo cual le ha supuesto un enorme ahorro al Estado, pero ha encarecido el nivel de vida en un país que ya tenía una desigualdad social enorme, una enorme cantidad de pobreza, y ya lo ha aumentado todavía más. Así que la situación está muy tensa, y con la situación en Níger, con una intervención se veía como que la situación aumentaba todavía más, sobre todo en los estados del norte, que no veían con buenos ojos una intervención. Ha habido protestas en Nigeria en contra de esa intervención, así que ahora mismo están todos los países realmente preocupados por cuál puede ser su estabilidad. De hecho, preguntabais si Senegal, hay bastante interés en el chat sobre lo que pueda ocurrir en Senegal. Yo creo que ahora mismo Senegal se encuentra en un periodo de tumulto político evidente, que es el que comentaba Andrea, y hablaremos de él el año que viene, si llega al final del proceso electoral, en manera, bueno, en la que haya una oposición que se pueda presentar con posibilidades. Al final es que la popularidad es tan grande del alcalde de Ziguinchor que bueno, me parecería muy extraño que pudiera haber una alternativa y que pudiera acabar bien la elección si no le dejan presentarse. Pero más allá de ese perfil que aún está en rodaje, es un poco la crisis que hay en Pakistán, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Buscar anular al candidato más popular de la oposición
y mantenerte en el poder mientras puedas, que es No de tienes que cara a irte unas... tan lejos, lo hacen todos. Sí, pero justo el escenario este de Ousmane Sonko me recuerda bastante al tratamiento que se está haciendo de un líder tan popular. Los líderes, por ejemplo, en Gabón no era un líder muy popular, el opositor. El anterior líder, lo bueno que tuvo para las aspiraciones de la oposición gabonesa era, Jean Ping, era que él consiguió que los países occidentales empezaran a ver cómo el proceso gabonés a lo mejor no era tan democrático como le gustaría aparentar a Francia o a la Unión Europea sobre sus socios en África. De modo que empezaron algunas críticas tímidas, el típico, como decía, deeply concerned, sobre lo que ocurría en Gabón. Pero es algo que no iba en ningún caso a ir hacia una intervención armada. Ahora mismo hemos visto hoy a Francia decir que como ya se están quitando las credenciales de su embajada, que puede haber un choque armado con Níger por parte directamente de Francia, si ocurre algo a sus militares o a su embajada. Entonces, esto en Gabón es impensable ahora mismo. No solo porque no se haya dado aún la reacción regional como para favorecer un cambio geopolítico y que de repente entonces sí que preocupe la democracia, porque la Unión Europea se está esforzando mucho en señalar que Níger es más grave que Gabón, porque Níger era un presidente electo al que han derrocado, pero que Gabón era un presidente que podía haber cometido fraude electoral. Entonces, poner ahí la línea roja de que un golpe de Estado está bien y otro está mal es hacer un malabarismo que muchas veces va contra la propia dinámica y el discurso occidental, porque luego pasa en países donde no es una crisis de elección, sino que es un presidente electo y tenemos problemas para que ese discurso se sostenga, ¿no? Pero bueno, más allá de esa cuestión, lo que comentaban de la diferencia entre el enfoque que hay que aplicar a Níger y que hay que aplicar a Gabón nos deja como la región se está volviendo muy problemática, no por un único factor, sino por muchos factores. Y como, bueno, sí, preguntes en el chat si Francia se podría meter, ya digo, ahora mismo no se da esa coyuntura, pero deberíamos tener el ojo puesto en algunos países. A nivel particular, sé que Senegal y otros de la CEDEAO tienen muy mala cara, pero no creo que la dinámica esté todavía ahí. Ya hace una semana empezamos a hablar de Gabón y bueno, es verdad que en muchos medios no se ha hablado de Gabón hasta que no han sido las elecciones y nosotros llevamos advirtiéndolo un tiempo. No podemos tampoco decir cuál va a ser el siguiente porque es que esto no es el último, o sea, no es que ni guste ni no guste, es una dinámica y funcionan así las dinámicas. No va a ser el último intento de golpe de Estado. No podemos, por lo tanto, adelantarnos quizá a los acontecimientos de Senegal, pero internamente ya hemos señalado algunos países a los que habría que tener el ojo puesto. Más que nada os lo señalamos porque hemos visto la mala imagen que pueden tener algunos países de África Occidental como Costa de Marfil y Togo y otros de la región como por ejemplo Camerún y países como Madagascar o Guinea Ecuatorial. Son otros países que tienen muy mala cara de cara al futuro. Porque ya que nos decís en el chat que nos mojemos, pues aquí tenéis unos cuantos ejemplos de países que vemos que tienen una mala situación. De hecho, Andrea y yo creo que estamos aquí, coincidimos los dos en el África Occidental, porque quizá es la región en la que se están enfocando más actores. A mí me Al está final sorprendiendo. Rusia no está aquí. Sí, Andrea. Sí, a mí me está sorprendiendo cómo en toda esta dinámica de expansión de yihadismo y golpes de Estado, Mauritania se los está navegando, o sea, impresionantemente bien. O sea, sí que tienen problemas de yihadismo, pero no tan vastos como Mali. Y es que toda esta oleada de golpes de Estado, o sea, a Mauritania no la tenemos puesta en el punto de mira, pero sí que, como tú dices, Senegal, Costa de Marfil, que han sido como los mayores aliados tradicionales de Francia, sí que les vemos una cara bastante mala. O sea, sobre todo yo se la veo a Senegal, o sea, porque básicamente en los últimos años, de ser un país relativamente estable con problemas económicos, de una desigualdad social enorme, de que básicamente se vivía para la exportación al exterior y no para una economía para la gente, solo básicamente para exportar, sobre todo productos alimenticios, petróleo a Occidente.
ahora se han empezado a dar eso, dinámicas de un importante descontento popular, muchas vinculadas a este candidato opositor, Osman Sonko, porque es que este no es el primer eh, proceso judicial al que se enfrenta. Ya hubo uno anterior en el que le acusaban de abuso sexual, fue, ¿cómo se dice? Declarado inocente, pero en lo que se dieron ese proceso hubo protestas muy grandes en las que hubo también heridos y en las que se atacaron infraestructuras de empresas francesas, lo cual ya es bastante llamativo. Y en este nuevo proceso judicial por corrupción de menores ha vuelto a haber protestas y claro, eso es bastante llamativo en un país en el que no solían pasar estas cosas de este calibre. Y es que si Costa de Marfil y Senegal caen, ya Francia se puede dar por muerta en el Sahel porque son como sus grandes aliados. O sea, Macky Sall es cercanísimo a Francia y básicamente se le ha mantenido en el poder durante todo este tiempo por esa cercanía. De hecho, lo último así, ya por ir cerrando este bloque, es que siempre os hemos hablado de la influencia francesa en África, hablando del África Occidental como los principales países a los que había que mirar, ¿no? Pero cuando miramos la presencia francesa en África, aunque ellos tienen presencia en muchos países, no nos tenemos que centrar solo en Níger, Chad, Costa de Marfil y Senegal como los cuatro grandes, pero ampliamos a todo África y son 5 o 6 grandes, no hay más. Hay más que son de menor importancia, pero a esta lista se suma solo Gabón. Es decir, donde hay presencia militar directa, aparte de la cuestión de Barkhane, que ya sabéis que termina, es que están Níger, Chad, Costa de Marfil, Senegal y Gabón. Luego está Djibouti, pero lleva una dinámica diferente porque todo el mundo está en Djibouti. Pero Gabón es el otro, que no está en África Occidental, que al final hay que tener en cuenta que Chad queda un poco a medio camino, pero Chad, por mucho que no sea CDAO, era el 5G, el G5, ¿no? Sahel, que querían consolidar en la región. Entonces son los países más relevantes para la Francáfrica. Y Gabón justo es el país más importante de la Francáfrica fuera de África Occidental. Entonces, el peso es importante. Veremos a ver si Estados Unidos finalmente mantiene la influencia porque podría ser una estrategia de cambio de élites sin un cambio geopolítico o puede que incluso haya alguna reacción y eso provoque tumulto. Ya lo veremos. Pero yo hablaba de... Sí, estaba hablando de África Occidental antes, pero nada. Y veremos a ver la reacción, si hay alguna en el Congo, porque tampoco debemos olvidarnos, aunque es un detalle anecdótico, pero es interesante, la relación tan grande que hay entre Gabón y la República del Congo, que están emparentadas las familias políticas, los Bongo y los Sassou Nguesso. Nguesso es la familia del presidente Denis de República del Congo, están emparentados por lazos de matrimonio, casaron a la hija del presidente del Congo con el expresidente Omar Bongo, el padre del presidente depuesto. Esto es una película, pero realmente era la tercera esposa del presidente Bongo, la hija del presidente Nguesso. Y su hijo es el líder que han depuesto ahora, no el hijo de esta mujer, no, sino el hijo que ya tenía con otra de sus mujeres, es el líder depuesto. No tiene, por lo tanto, lazos de sangre con la familia de la República del Congo, pero bueno, es un detalle a comentar. Nos decís Congo, pero yo me refiero a República del Congo, no a la República Democrática del Congo, que otra película distinta, ¿vale?